Voces del Misterio Express. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Legalizar el contrato de su alquiler ha sido un error, señor Russell. ¿Cómo dice? Esa casa jamás debería haber sido alquilada. Ha sido una equivocación. La señorita Norman actuó precipitadamente. ¿Qué puede objetarse? Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo encuentro aquí en este canal, en el que hoy además me habéis pedido hablar de un tema que a mí me trae muchísimos recuerdos, no exento de polémica, pero bueno, la polémica también es para quien la busca y demás. Y hoy vamos a hablar de fenómenos extraños en Tomares, por el famoso caso Tomares. De eso vamos a hablar hoy. Y bueno, espero resolver dudas y acallar polémicas, ¿no? Teniendo en cuenta que es un caso del que han pasado ya, pues, la friolera de 22 años. Pero bueno, por ubicaros, en pleno corazón del Aljarafe sevillano, en Tomares, una vivienda aparentemente común de una familia humilde se convierte en el escenario de uno de los episodios que sin duda es más inquietante por la fenomenología paranormal que se manifiesta. Lo que comenzó como una tragedia familiar marcada por la inesperada muerte de una joven, pues acabó derivando en una cadena de sucesos inexplicables que, bueno, tanto a investigadores como a personas que conocen el caso quedaron muy impactados. Ruidos imposibles, objetos que se movían sin una causa aparente, descensos bruscos de temperatura, una atmósfera muy opresiva que transformó aquel lugar en un punto que era inhabitable. Y este caso, documentado por testigos y por profesionales, plantea preguntas incómodas sobre los límites de la percepción y también sobre la posible existencia de fuerzas que no conocemos. Un caso en el que en su interior, en el interior de esta casa, he estado yo, ha estado un amigo mío, Pablo, policía, eh, ha estado también indirectamente Pedro Amorós, porque toda la información que yo iba consiguiendo se la iba mandando y la psicofonía era él el que me la iba analizando. Y es en suma un caso del que no puede hablar nadie con más propiedad que yo. El resto, mucho ruido. Hay muchas personas que dicen, no, yo he estado, yo he investigado, mentira. No han investigado, no han estado. Y los que dicen que han estado y echan tierra a este caso, simplemente es porque les mueve intereses ocultos en denostar a la figura del investigador, pero sin haber estado en el sitio, sin haber investigado en el sitio y solamente por referencias de terceros que eran del mundo de la investigación de Sevilla y que no habían estado en ese lugar, simplemente porque le movía un ánimo de revancha en contra, en este caso, de mi persona. Como veis, hay también mucha mierda, mucha oscuridad, pero hoy vamos a tratar de aclarar todo eso. Sois vosotros los que preguntáis, como siempre, no soy yo. Sois vosotros los que ponéis las preguntas y yo el que, en la medida de lo posible, iré respondiendo. La primera pregunta es Antonio Ruiz Delgado, de 52 años, policía local de Sevilla, que dice, ¿qué fue lo que más te impactó al conocer el caso Tomares? Bueno, lo que más me impactó fue la acumulación de fenómenos en muy poco tiempo en un mismo lugar. Como policía local estarás acostumbrado a intervenir en situaciones de mucho estrés, de conflictos con vecinos e incluso en sucesos trágicos, pero yo he estado con compañeros tuyos policías y lo que allí vivieron no encajaba en nada que ellos hayan vivido. Es más, uno de ellos me decía que
Ellos estaban preparados para muchas cosas, pero no para lo que vivieron allí dentro, ¿no? Y de esa forma, bueno, pues puertas que estaban cerradas, que se abrían solas, luces que se apagaban, que se encendían, golpes secos, pasos, objetos que se caían, pero luego ibas y no se había caído nada. Y eso genera una sensación muy extraña y no puedes dar por válida cualquier explicación. Tienes que investigar y hay que investigar en primera persona. Hay que ir allí a investigar. Y bueno, el caso Tomares fue uno de esos casos que a mí me cambian por completo, porque yo venía del mundo de la ufología, del mundo de los ovnis, y cuando viene todo este caso y surge, a mí me provoca un shock, una conmoción terrible, porque es que no sabía cuadrar aquello, ¿no? Y me llamó tanto la atención que a partir de entonces empecé a investigar casos de casas encantadas. Imagínate si me impactó el caso o no. Sé que vosotros, los policías, porque le hago ruta a la policía, eh, tenéis muy buena información sobre todo esto. Sé que sobre otros casos que hay en Sevilla que no hemos podido investigar porque están convenientemente archivados y inaccesibles, tenéis casos que son muy potentes porque lo he hablado con compañeros tuyos y bueno, y realmente nos encontramos ante un caso que es excepcional, ¿no? Como te decía, los mejores casos los tenéis vosotros y bueno, tú eres el primero que me pregunta, me comentas aquí también que efectivamente que conoces el caso y que has hablado del caso con compañeros y que estos compañeros te han hablado del caso Tomares, que por eso me has preguntado hoy y bueno, yo te agradezco que hayas entrado y lo hayas comentado. Carmen López Vargas, de 44 años, de Tomares, auxiliar administrativa. ¿Crees que la muerte de la joven está relacionado con fenómenos posteriores? Bueno, es difícil no establecer una relación, aunque no se puede demostrar. Antes de la muerte de la chica, la familia hablaba de una vida completamente normal. Después todo cambia de una forma radical. Fenómenos que empiezan justo tras ese episodio, lo que hace pensar bueno, que pudo ser un detonante emocional o incluso algo más. No digo que haya una causa paranormal directa. Lo que sí digo es que hay una conexión temporal que es demasiado clara como para ignorarla y por eso se pone de manifiesto, pero yo no hablo de un fenómeno paranormal en sí. Ten en cuenta que el investigador lo que va allí es a investigar y que yo he entrado en esa casa altamente sugestionado en muchas ocasiones. Entonces tú imagínate que tú llegas a un sitio, te abren, te cierran la puerta y te dicen ya hasta dentro de 1 hora y media, 2 horas no vengo a recogerte, te dejo cerrado. ¿Perdone? Y no me puedes dejar el pestillo abierto y yo abro la puerta y pego un portazo y me voy cuando crea, pues eso condiciona los muebles tapados, que estaban por sábana, una vela que solía dejar la madre en paz descanse, y que lo dejaba en el dintel de la puerta, aquello todo condiciona y yo he entrado en radio. Y ahí también yo entono el mea culpa, ¿no? Yo por aquel entonces entraba en Tarragona Radio con un buen amigo como era Alex García, y claro, yo entraba en muchas ocasiones solo. Entraba solo, él te metía la musiquita, hacía un directo, eh, con esa voz que tiene Alex tan sugerente, te iba narrando, a ti también te condicionaba, ¿no? Y había veces que te sobredimensionaba el miedo en el sitio, por supuesto que sí. Yo no soy de hierro ni soy de palo, y evidentemente sí lo sé, pero también es verdad que he vivido otros fenómenos en las que he sentido ruido, en las que he sentido golpes dentro de un armario y he abierto el armario con mucho miedo y lo único que había era una percha agitándose, sé, cosas que son extrañas, desde luego. ¿Cómo afectaron los fenómenos a la vida cotidiana de la familia? Pregunta José Manuel Torres Prieto, de Camas, 47 años, electricista, y que bueno, ahí nos vamos a encontrar algo que mm, es también interesante, ¿no? También interesante porque, fíjate, mm, hay un momento en el que cuando se revisa este caso, ¿no? Y cuando se está investigando la vida de la familia, queda completamente destruida, rota. No podían dormir, no podían estar tranquilos, no podían vivir en la casa. Imagina convivir con ruidos constantes, con puertas que, a decir de ellos, se abrían y se cerraban solas, con objetos que se mueven, y eso genera un estado de ansiedad permanente.
Además tenían que lidiar con los vecinos, con la incredulidad, el peso de haber perdido una hija, que la hija hizo una ouija en la casa. Pero todo esto viene de ahí, ¿no? De una ouija que hace la chiquilla, que tenía, creo que tenía 17 años, y ella hace una ouija dentro de la casa, queriendo contactar con un familiar fallecido, y bueno, a partir de ahí, imagínate, ¿no? Y al final, bueno, tienen que abandonar la casa casi por una necesidad de preservar su salud mental. Cuando, a decir de ellos, tienen la oportunidad de ver a la figura de su hija formándose en medio de un pasillo. Se hizo una reconstrucción hace ya unos años, una reconstrucción muy mala porque por aquel entonces los medios eran muy malos, ¿no? Que se hacía un recorrido virtual por la casa y cuando se hacía este recorrido virtual, luego lo que se recreó fue una figura así, ¿no? En medio del pasillo. Pero vamos, en todo momento queda claro que es una recreación, ¿no? Pero bueno, para que os hagáis una idea de lo que debieron vivir aquellas personas. ¿Qué explicación racional podría darse a estos fenómenos? Pregunta Laura Sánchez Romero, de Dos Hermanas, 36 años, psicóloga. Bueno, pues desde la psicología podríamos hablar de sugestión, podríamos hablar de somatización de un trauma, podríamos hablar de la pérdida de un familiar cercano, especialmente en circunstancias inesperadas, y eso puede generar alteraciones en la percepción. Sin embargo, lo complicado de este caso es la cantidad de testigos que también han informado de fenómenos. El padre, la madre, Carmen, la otra hermana, que luego voy a hablar de Carmen, un vecino, policía, yo mismo, un compañero. Cuando te das cuenta, bueno, hasta la policía local, ¿no? Aunque la policía local mantiene un tono muy reservado en torno a esto. Yo recuerdo que una compañera mía de Canal Sur, Inés, fue allí, entró muy dispuesta en la comisaría con cámara en ristre de un cámara que iba grabando. Ella, sin pedir permiso, sin nada, entra. Bueno, que mire usted, gente, que yo vengo a que me hable del caso Tomares, del caso del poltergeist de Tomares. El policía, hombre ya mayor, curtido, se quitó las gafas y le dijo: yo no conozco ese caso no existe. Entonces ella manda a cortar al cámara, el cámara corta, echa la cámara abajo y dice: pues vaya tela, José Manuel. Me dice mirándome a mí. Entonces el policía se ríe, dice: ¿has apagado ya la cámara? Dice: sí. Dice: ahora si quieres te puedo contar lo que quieras de ese caso. Como diciendo, de cara a cámara no te voy a decir nada. En privado sí te voy a hablar de él. Y el hombre pues estuvo explicando algunos detalles que desde luego no se hicieron públicos. Pero bueno, imagínate, ¿no? Psicológicamente hay una explicación para muchas de aquellas vivencias: el estrés, el dormir por la noche, cualquier ruido que te pareciera un fenómeno paranormal, el escuchar cómo aporreaban cómo había como un golpeteo en la persiana y pensar que era que estaban llamando, cuando podía ser, aquí en mi casa pasa, y son las palomas, ¿sabes, no? Que tienen esa forma empiezan y empiezan a darle y tú es que te crees, bueno, que es cualquier cosa, ¿no? Pero al final no era tal, ¿no? Entonces hay que ser consciente que muchos de los casos y de las cosas que se cuentan en torno al caso Tomares estaban en boca de sus protagonistas y que yo como periodista lo que hago es hacerme eco de esos hechos, diferentes de lo que yo he vivido allí. Pero de lo que yo he contado a terceras personas que le han sucedido, es decir, de lo que he contado que le ha ocurrido a terceras personas, son simplemente la referencia y la credibilidad que me dan estas personas, ¿no? Mira, se habló mucho del caso Tomares, porque hubo un par de descerebrados que hablaban del caso como si fuera mentira, cuando ellos no habían investigado en la vida el caso, no habían estado en el caso, no habían estado en el sitio, no conocen a la familia. Es decir, hablar por hablar, que es muy típico hoy día en redes sociales, ¿no? Y eso lo mandaron amiguetes suyos que empezaron a hacer campañitas, ¿no? Contra el caso y contra mí. Años después, delante de 60 personas en FNAC, en el año creo que fue 2022, yo doy una conferencia sobre fenómenos paranormales en casas encantadas, y mira tú por dónde. A aquel caso estaba un amigo mío, que era Luis, el comandante del ejército, que tenía ese rango, estaba su esposa, estaba Javier Aradilla, estaba Rosa Sánchez, y hablando, allí estaba Carmen,
hermana de Luisa, de la fallecida. Yo me acerqué, hablé con ella, me dio mucha alegría. Le pregunté por los padres, habían fallecido. Mi madre falleció hace poco, mi padre falleció a mediados de la década del 2010. Vaya por Dios, mi madre también falleció, me decía ella. Y digo, mira, voy a hablar del caso Tomare. Me da cosa hablar contigo delante, ¿no? Parece que estoy metiéndome en tu intimidad. No, 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 José, no tienes problema. Entonces, digo, ah, ¿no te importa? Dice, no, no, digo, ¿tú querrías contarlo? Mira, es que hay gente que a mí me critica porque dicen que el caso, que si no es verdad, que sí. Y la verdad es que socava mucho. Carmen, ¿tú quieres contar este caso? Se lo pedí casi implorándoselo. Y ella, delante de 60 personas, cuenta el caso. La hermana contó el caso. Hay quien dice, no, es que el caso no es verdad, no, es que... Pues haber venido a aquella conferencia. ¿Qué quieres que te diga? Lo tiene muy claro, ¿no? Haber vivido aquello en primera persona. Haber investigado. Que no me diga nadie que el caso no es real. ¿Qué sintió al entrar en la vivienda por primera vez? Pregunta Francisco Javier Molina, de San Juan de Alfarache, 50 años, y que es fontanero. Pues lo primero que sentí fue un cambio brusco en el ambiente, ¿no? Mucho frío, bajó la temperatura mucho. Era mayo, la primera vez. Ya no hablo solo de la temperatura, también de la sensación de presión, ¿no? Como si el aire pesara. Era un silencio incómodo, cargado, no parecía amplificarse, sino que se mantenía constante. Era una sensación muy rara, muy extraña, te lo garantizo. Y bueno, y a mí hay un momento en el que aquello me puede, ¿no? Yo sentí miedo. Tenía la sensación constante de que algo me observaba y es difícil de explicar, pero es un miedo muy real. ¿Qué opina de la posible relación con la Ouija? Pregunta Marta Fernández Gil de Mairena del Aljarafe, de 29 años, estudiante de historia. Pues bueno, la Ouija siempre ha estado rodeada de polémica. En este caso, lo que parece ser es un elemento que es fundamental porque marca un antes y un después, porque se relaciona la muerte de ella con la Ouija. La Ouija le dijo, vas a morir pronto, ¿no? Bueno, es como algo profético. Independientemente de si uno cree o no cree en la Ouija, lo cierto es que puede influir psicológicamente en quienes participan y el miedo, la sugestión, la expectativa pueden desencadenar experiencias que son muy intensas y que luego se interpretan como paranormales, ¿no? Con lo cual, cuidado con la Ouija y con el aspecto psicológico que puede calar en la persona. ¿Por qué crees que las autoridades no encontraron explicación? Dice Manuel Ortega Campos, de Bormujo, 55 años, vigilante de seguridad. Bueno, las autoridades a nivel oficial no investigan el caso. Yo he leído por ahí en Internet muchas veces es un mentidero, ¿no? Es que la policía investigó, la Guardia Civil investigó, ¿no? Oficialmente no hay un parte. Porque la Policía Nacional, el amigo mío, va allí a requerimiento del padre, que es un conocido suyo, era conocido, el pobre, que en paz descanse, y lo llama. Vente, por favor, que están ocurriendo cosas, Pablo, vente, vente. Y él va, pero va a nivel extraoficial y va con los compañeros. Como aquí a mi casa ha venido la policía judicial en alguna ocasión y han venido un inspector y dos más, ¿no? Y han venido aquí a casa y han estado conmigo. Y eso está ahí, es un hecho, os puedo decir hasta el caso, ¿no? Entonces, ellos van y dan fe de que ocurren cosas raras, pero en parte oficial no hay, como tal. No se llega a investigar oficialmente. La policía ha investigado el caso Tomare. Ni yo he dicho eso nunca y eso es incierto. Lo que sí van es de forma extraoficial. Y Pablo, que es amigo mío, por el nexo común me llama, oye, está pasando esto, te voy a mandar a un coche para que te recoja y te traiga para acá. Venga, vamos. Yo fui y claro, esto queda fuera de sus competencias. Luego a nivel de la muerte de la chica, pues fallo cardiorrespiratorio y ya está. Pero cuando no hay indicios de manipulación, ni pruebas de fraude, ¿eh? Ni explicación técnica, el caso pues está ahí. Eso
no significa que sea paranormal. Puede haber muchas causas psicológicas, como estamos desglosando, que lo puedan explicar, pero sí entra dentro de los parámetros habituales de una investigación paranormal. Pero, como te he dicho, a la muerte de las chicas se le encontró una explicación y al caso, a nivel de nosotros, investigación paranormal, creemos que es por el vínculo del sitio con las chicas y también por la fuerza emocional que hay en el lugar que desencadenaron esos fenómenos paranormales, esa impregnación de la que hablan los parapsicólogos. Luego, independientemente de eso, se le pueden dar muchas vueltas al caso, por supuesto, pero está ahí, ¿no? ¿Qué importancia tienen los testimonios en este tipo de casos? Pregunta Elena Castro Ruiz, de Sevilla, de 41 años, periodista. Bueno, pues son fundamentales. Tú como yo, compañera, sabes que los testimonios son complejos muchas veces, pero que aportan detalle, aportan emociones, aportan contexto, que pueden estar influenciados por el miedo o por la sugestión. Y en este caso, la coincidencia de múltiples relatos similares le da mucho más peso. Aunque siempre hay que analizarlos con cautela y compararlos con otros casos, ¿no? Pero a este caso se le llegó a llamar el caso Vallecas de Sevilla. Bueno, creo que es exagerado, ¿no? Para mí es mucho más pronunciado el caso Vallecas, ¿no? También polémico, fijaos que todos estos casos son polémicos, pero bueno, son casos que el factor testigo es importante. Yo le doy mucha importancia. Yo a una familia que viene de buena fe a contarme lo que le ha pasado con una tragedia de por medio, yo no desconfío. Igual que soy un cándido, igual que soy muy tonto, pero yo es que no desconfío. La familia que ha perdido a su hija, que tiene un problema gordísimo, ¿te van a mentir? Hombre, no lo creo. ¿Cree que la casa sigue teniendo actividad? Pregunta Rafael Pérez Hidalgo de Castilleja de la Cuesta, 60 años, jubilado, funcionario. Pues mira, por lo que me han contado, por lo que me contó Carmen en su día, que aquello lo vendieron, en la casa al principio tenía actividad, parece que sí, aunque con mucha menos intensidad. Y este tipo de lugares lo que suelen es contener, bueno, es un contenedor de emociones, ¿no? Suele mantener cierta fama, pero también la fama del sitio viene dada por todo lo que se vive allí, ¿no? Y también es interesante que la propia mentalidad de las personas que están adentro, su miedo, puede alimentar todo esto. Está visto y comprobado que la persona que compró la casa hizo una reforma general, integral, como se le llama ahora, hizo una reforma grandísima, tiró tabique, hizo una estructura totalmente diferente, más en plan apartamento así, ¿no? Y hizo una distribución diferente. No creía en estas cosas. No tengo, yo he pasado alguna vez por allí y no tengo información de que haya ocurrido nada. Y a veces, bueno, a veces esto ocurre, ¿no? La persona que llega nueva no siente miedo por estas cosas, no pasa nada y no se alimentan nuevas experiencias. Pero el misterio evidentemente siempre va a seguir ese caso. ¿Cómo influyó el entorno de los vecinos en el desarrollo del caso? Pregunta Ana Belén Romero, de Celves, 38 años, comerciante. Bueno, muchísimo, porque los vecinos que estaban más en contacto, y mira que la madre, la pobre, iba y decía, ay, por favor, no contá nada de lo que pasa, hombre, es mi hija. Y bueno, de alguna forma, los vecinos, algunos sí contó, bueno, no sabe lo que ocurre en un piso de allí de mi calle, también porque son víctimas del miedo, ¿no? Y hubo alguna vez alguna llamada por ruido, esto iba de boca en boca, todo contribuía a crear un ambiente de tensión y en estos casos el entorno lo que pasa es que amplifica mucho lo que ocurre dentro de la vivienda y eso es bastante importante, ¿no? Pero es cierto que los vecinos tuvieron mucho que ver, algunos exageraron mucho la historia, ¿eh? A mí años después me han llegado a rutas en la calle, oye, pues yo vivo en Tomares, soy vecino de la calle del famoso piso encantado. Ay, que ve, a mí me pasó esto, me pasó lo otro. Me- Estuve en el rellano de la escalera y me cogieron del hombro. Y ya se lo dije yo, ¿no? Digo, pero ¿de verdad te ha pasado eso? ¿O son sensaciones tuyas? ¿Tú has estado dentro de la casa? ¿Te han abierto la casa? No, la casa no me la abrieron. En fin, es ganas de engordar una cosa que no. Una cosa es lo que se cuenta.
la versión objetiva, y otra cosa es luego cómo se ha deformado, ¿no? ¿Qué papel juega el miedo en estos fenómenos? Pregunta David Núñez Salas, de Sevilla, 33 años, profesor. Bueno, el miedo es un factor fundamental. Puede distorsionar la percepción, puede aumentar la sensibilidad de los estímulos, puede hacer que cualquier anomalía parezca algo extraordinario, pero también puede ser una respuesta lógica ante situaciones que son realmente inexplicables. ¿Es comparable este caso a otros similares en España? Pregunta Isabel Márquez León de Alcalá, 46 años, bibliotecaria. Sí, especialmente los más conocidos de Poltergeist, como antes os decía, ¿no? Que alguien lo relacionó con el caso Tomare, con el caso Valleca y quiso establecer ahí paralelismo. Yo me hice eco de aquello. Yo no bauticé hechos como el Valleca sevillano, ni mucho menos. Esto ya viene heredado, ¿eh? Ojo, ¿eh? Y, y bueno, la verdad es que hay patrones que se repiten. Una tragedia previa, fenómenos físicos, testigos. No los hace igualables, ni mucho menos. El de Sevilla es menos espectacular. Pero aquí no se busca la espectacularidad, sino el fenómeno. Pero en estructura del fenómeno sí es similar. ¿Qué le diría a alguien que duda sobre estos hechos? Pregunta Juan Carlos Vega Torres, de Sevilla, 58 años, taxista. Bueno, de entrada le digo que es normal dudar, como se duda de muchos casos. Yo mismo dudaba, pero también hay cosas que cuando lo vives, cuando lo ves, cuando lo ves de cerca, cuando tienes a los testigos, lo comprendes. Y ya no se trata de creer o no creer, sino de mantener la mente abierta. Puedes, por opinión, no por información, puedes dudar. Puedes incluso ser un boca y decir, el caso es falso, ¿vale? Y venga, el caso es falso, ¿no? Porque tú lo dices, vamos, básicamente, ¿no? Pero no es eso, no es eso. Aquí lo que te vas a encontrar básicamente es que hay que estar en el sitio, hay que pasar muchas noches allí, hay que investigar. Mi compañero José David Flores lo sabe, investigó. Mi compañero Jesús García lo sabe, asesoró en todo momento a esto. Fue él el que me dijo, oye, yo le mandaba la psicofonía a Pedro Moró. Venga, pues a Pedro Moró le mando la psicofonía, ¿no? Y un poco es todo esto, ¿no? Se puede dudar, porque desde fuera, mira, se puede dudar porque hay un detractor, un antimisterio que diga, ¿este caso de quién viene? De fulanito, de Sevilla. Ah, hay que darle caña, es mentira. Aunque el caso esté súper avalado, simplemente porque no te caigo bien. Que lo hay, ¿eh? Que me lo han hecho, ¿eh? Otro caso es porque le llega de un tercero que es enemigo y que dice, no, este caso no, pues yo empatizo contigo y le damos caña, venga, dale caña. Antimisterio. Pero que nunca han estado en el sitio, nunca han investigado. Luego están los que simplemente están por internet, leen el caso y opinan. Ah, pues esto es mentira. ¿Qué te fuma? Cambia de camello. Bueno, pues vale. Igual tienes que cambiar de camello tú. No sé, pues a las horitas, a las 5 de la mañana y metido en internet. No sé. Duermes poco o tienes poco que hacer, ¿no? O hay personas que dudan porque son escépticos, ¿no? Pero son sanamente escépticos. Oye, pues yo no me lo creo. Puede que sea verdad, pero yo no me lo creo, ¿eh? Pues estupendo. Has visto, ahí estás en tu derecho. Pero negar por negar o escribirme como ha habido algún descerebrado que me ha escrito, acuérdate de tal caso como tirándome la cara, como si fuera algo de lo que te tienes que avergonzar o un arma arrojadiza. Sinceramente, eres tonto. No tengo otra cosa que decirte. Eres tonto. Ya está. ¿Por qué? Porque hay que tener muy poca cabeza. Y hay que ser muy cortito. Pero bueno, que ¿qué se va a esperar, ¿no? De determinados personajes. Pero la duda es sana, ¿eh? Ojo, volviendo a todo esto, la duda es sana. ¿Y por qué no dudar? A mí ha habido casos. Hay quien duda que el Artemis ha pasado por detrás de la Luna. Hay quien duda que la Tierra sea redonda. Bueno, en su derecho están de creerlo, evidentemente están equivocados. Pues yo le digo lo mismo. Con el caso Tomare, en su derecho están de dudar, están equivocados. ¿Qué impacto deja este caso en las personas que lo conocieron? Pregunta Rocío Jiménez Pardo, de Espartina, 35 años, administrativa.
bueno, deja una huella, porque durante mucho tiempo fue un tema de conversación constante, porque sale en Localia, en la tele, porque se informó muy bien, profusamente, luego sale en Canal Sur, los compañeros hacen su propia investigación y aunque no llevaron pruebas tangibles ni vídeos de un policía hablando, sí es verdad que, mira, off the record nos contaron esto y hay que creerlo, ¿no? Y esto también impone respeto. Hoy, incluso años después, sigue siendo un tema recordado como se recuerda al caballito famoso encantado del Parque de Tomares que se movía solo, ¿no? O un caso que hay muy cerquita de allí, muy conocido, que yo todavía no he sacado ni voy a hablar de él, pero que cuando saque va a dar mucho que hablar y sin embargo está súper documentado por testigos. Y que me digan ahora que es mentira. ¿Crees que algún día se sabrá la verdad de lo ocurrido? Pregunta Luis Herrera Castaño de Sevilla, 49 años, abogado. Sinceramente lo dudo, porque tenemos toda la información, tenemos los testigos, tenemos la documentación, pero hay casos que quedan abiertos porque no hay más pruebas, porque no se ha podido seguir con el paso del tiempo, y este va a ser uno de ellos. El nuevo propietario pues vive su vida y no quiere saber nada de esto y ya está. Y tal vez, y lo he intentado, y tal vez con el tiempo surjan nuevas interpretaciones, tecnologías que nos ayudan a permitir un poquito todo esto, incluso hipótesis, pero por ahora misterio. ¿No crees que todo podría ser un caso de sugestión colectiva amplificada por el miedo? Pregunta Sergio Domínguez Rivas, de 42 años, perdón, psiquiatra. Es una posibilidad muy real, Sergio. De hecho, bastante frecuente en entornos con una alta carga emocional, y aquí la había. La mente humana tiene una enorme capacidad para generar percepciones y alterarse. Y cuando se enfrenta a emociones y situaciones traumáticas como esta y la muerte de un familiar, pues todo esto refuerza y potencia ese tipo de vivencias, de percepciones, ¿no? Ruidos anormales, ¿eh? Consideraros, por ejemplo, como extraño, como que una ventana sientes un golpeteo, oye, que igual hay un poco de viento y está pegando en el marco, ¿no? Tú sabes, esas persianas que son de lamas, ¿no? Que se bajan, que eran de color verde, que eran exteriores, ¿no? O un animalito, un pajarito que está picoteando. Corrientes de aire, fallos eléctricos. Aquí en mi casa la instalación eléctrica salta con bastante frecuencia, que tengo que llamar al electricista. Y no por eso pienso que es paranormal, ¿no? Es decir, hay que tenerlo en cuenta, pero también hay que entender el marco de miedo que vivía esta familia. No digo que aquí se haya inventado nadie nada. Yo estoy seguro que la familia, después de vivir la pérdida de una hija, a mí me dijo lo que había. Además, voy a poner ahora una entrevista en exclusiva con la madre y vais a notar el tono de la mujer. Sí, es que se entrevistó incluso a la madre. ¿Qué más quiere de peso que eso, no? Entonces, sí es verdad que el cerebro puede construir experiencias muy, muy vívidas que parecen completamente reales. ¿Queréis escuchar esa entrevista? Vamos a, vamos a escucharla. Es la madre de Luisa, que se llama Luisa Madre, que habla de su hija Luisa y que habla de ello en estos términos. Lo escuchamos, es cortita porque no estaba en condiciones de hablar mucho, dura aproximadamente unos 7 minutos y estoy seguro que lo vais a encontrar interesante. La escuchamos. Estamos en Tomares, en la casa de Luisa, donde han venido sucediendo una serie de fenómenos paranormales. ¿Qué tal, Luisa? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Nos podrías comentar cómo empezaron los fenómenos que aquí vive y cuándo surge toda esta historia de fenómenos paranormales en tu casa? Bueno, pues empezó un día que mi hija Luisa echó una ouija con las amigas y entonces se le apareció el espíritu de su abuelo. Llamó a su abuelo, ¿no? O llamó a su abuelo, yo eso no lo entiendo, hijo. Entonces le dijo el abuelo que ella iba a morir. Y murió, ¿no? Y murió. Murió 2 días después, ¿no, Luisa? Yo sé que esto es duro, sí, es duro comentarlo. Sí, 2 días. Pero murió 2 días después, ¿verdad? 2 días, sí. De imprevisto. Los médicos no supieron realmente las causas, ¿no? Lo dictaminaron como causas naturales o realmente nunca lo llegaron a saber, ¿no?
No, nunca, nunca. Luisa, ¿y cuándo comenzaron a manifestarse las experiencias paranormales que aquí habéis vivido? Bueno, pues empezaron 2 días después de morirse tu hija Luisa, ¿no? Exactamente. Pues mi hija Carmen, que yo tengo otra hija Carmen, pues entré en su habitación y parecía que en la cama había alguien que se había acostado. ¿Algo más, Luisa? Después las ventanas, las persianas, los cajones que se abrían y muchas cosas que es para verlo, ¿no? Cuando nos dice las persianas, ¿qué le ocurre a las persianas, Luisa? Porque se bajan y se suben. ¿Pero las mueve alguien, las sube, las baja alguien que tú puedas ver? Nadie. ¿Y los cajones? Tampoco. Los cajones se abren, se cierran. Se abren y se cierran, claro. Y en la cama me comentas que tu hija Carmen notó como si alguien se hubiera acostado. Eso. ¿Y eso era el mes? Sí, el mes de noviembre. Luisa, una pregunta más. Yo sé que es difícil recordar estos momentos y sé que es difícil, bueno, rememorar quizás una situación desagradable, pero ¿qué os lleva o qué ocurre en la noche que os lleva precisamente a abandonar la casa? Bueno, pues hacía 2 noches que se había enterrado mi hija Luisa y se levantó mi hija Carmen, muy sobresaltada, y fue corriendo y nos llamó a la habitación, que estaba su hermana Luisa. Su hermana Luisa la estaba viendo, ¿no? La estaba viendo ella. ¿Ustedes la levantasteis? Sí, nosotros nos levantamos y efectivamente allí estaba ella. O sea, se estaba apareciendo, ¿no? Sí. El espíritu, el fantasma de tu hija. Sí. Las luces también hacían unas cosas muy raras y tuvimos que dejar la casa ahí, ¿no? Cuando me dices hacía unas cosas muy raras... Las luces se apagaban y encendían. Y seguía allí el espectro de tu hija Luisa, ¿no? Sí. Luisa, un buen día decidís, ante el cariz que estaban tomando los acontecimientos, de llamar a la policía. ¿Qué ve la policía aquí en tu casa? Bueno, pues sí, decidimos de llamarlo y vieron lo mismo que nosotros estábamos viendo. Las luces, los grifos que se abrían, las sombras, las persianas. ¿Las sombras? Cuando me dices sombras... Sí, había más sombras, yo no sé, había más sombras. Y ellos salieron corriendo y se fueron, de miedo que cogieron. Sombras como si algo lo estuviera creando, ¿verdad? Claro. Han pasado ya varios años desde que comenzaron todos estos fenómenos, desde que abandonasteis la casa también. Tu hija fallece en el 2001. En el 2001 más bien es cuando a mí me llega el caso. Y a partir de entonces, bueno, yo he hecho varias visitas a esta casa con resultados como el de hace pocas semanas, resultados bastante impresionantes. ¿Y tú qué crees realmente que está sucediendo aquí? ¿Quién crees realmente que habita aquí en esta casa, aquí en el Aljarafe, en Tomares? Pues mi hija Luisa, que todavía no se ha ido, vive aquí con nosotros. Tu hija Luisa, que todavía no se ha ido, comenta. ¿Tú crees que tu hija Luisa, cuando se aparece aquí, porque tú eres consciente que tu hija no es una persona normal, de carne y hueso, sino que se aparece aquí en otro estado, sigue viva y sigue aquí? Sí, claro, que sigue. Y que ella no se quiere ir de aquí. Y que ella es la que provoca todos estos hechos y acontecimientos. Sí, claro, lo que yo te he dicho antes. Ya simplemente para despedirnos, darte las gracias por esta entrevista, esta mini entrevista que nos has concedido. Yo sé que es difícil, y simplemente agradecerte la ayuda y la colaboración que nos has prestado todos estos años precisamente para investigar este caso y mantener vivo este caso. Sí, yo doy las gracias por lo que ustedes habéis hecho, por investigar todo esto, lo que está pasando aquí. Pero yo estoy muy agradecida, pero ya vamos a dejar las cosas así, no vengáis más, hombre, por ahora, ¿no? Porque así dejamos a mi hija también descansar y nosotros también, para no remover más esto. ¿Vale, hijo? Vale.
El testimonio es desgarrador, ¿eh? Y yo tenía menos canas, lo recuerdo bastante bien. A mí todavía me ponen los pelos de punta, ¿no? Eh, Escuchar a una madre cómo en exclusiva te dice eso y cómo años después Carmen te relata cómo murió la madre con la pena que murió y es capaz de en un auditorio con 60 personas contar su experiencia públicamente. 2022, año 2022, tiene muchísimo mérito, ¿eh? No sé, es muy fuerte todo esto. Vamos con otra pregunta. Alicia Gómez Herrera, de Triana, 39 años, ingeniera. ¿Qué opinas de la falta de pruebas físicas concluyentes de este caso? Bueno, pues uno de los puntos más débiles que tiene es esto, ¿no? Porque en aquella época, 2000 y algo, existían cámaras, pero cámaras de fotos, cámaras grabadoras, muchas veces se te velaba el carrete, las grabadoras eran de cinta, se escuchaban mal, habéis escuchado cómo se escucha esa grabación, porque es una grabación que tiene ya veintitantos años. Los equipos de mediciones no eran como los de hoy. Si tú querías ver anomalías electromagnéticas, llevabas una brújula, no había medidor de campo electromagnético, y eso, claro, no es una evidencia sólida. Mm, para colmo, los fenómenos no se manifiestan muchas veces delante de ti, ¿no? Tú cuando te dicen, no, yo vi a mi hermana que se materializaba en aquel sitio. Como no hagas una recreación, como se hizo en el vídeo en la época para Localia, es muy difícil que tú puedas poner una cámara que capte algo, ¿no? En alguna ocasión se han grabado sombras, pero no allí. Las baterías se descargaban, pero puedes pensar que es fallo del equipo, fallo de la propia batería, y que pueden tener una explicación perfectamente natural. No hay datos medibles por la época, ni repetibles, ni analizados. Tengo un amigo en el CSIC que me lo dice, ojalá lo hubiera pillado yo. Yo estoy investigando con el CSIC en otros casos y, y hemos llevado a equipos suyos y se han quedado sorprendidos. Me han dicho, oye, aquí hay algo raro, ¿eh? Oye, pues eso te alegra, ¿no? Pero estamos ante algo que está fuera de lo común. Es algo es algo que se nos escapa. Es algo que se nos escapa y es algo que realmente sí, es como tú dices, ¿no? Quizás hoy día hubiéramos tenido argumentos y pruebas más sólidas, pero en aquella época era lo que había. ¿Crees que pudo haber algún tipo de exageración o invención en los relatos? Pregunta Miguel Ángel Cortés, de Sanlúcar la Mayor, 51 años. Eh, Visitador médico, creo que significa esto. Pone médico, EBS, US, visitador médico será. Bueno, en cualquier historia de este tipo, la exageración es casi inevitable cuando no viene de ti, ¿no? Yo me limité a escribir y a hablar del caso. Que entré en antena en muchas ocasiones y yo iba realmente asustado, ¿no? Y sugestionado, sí. Pero yo procuraba ser lo más objetivo posible. Lo que pasa es que luego, este caso se han contado. Hay por ahí un TikToker en TikTok que ha hecho de mis casos, aunque no me cita, él le ha puesto imagen y lo cuenta súper exagerado. Hay un Instagramer que lo cuenta súper exagerado. Hay páginas en Facebook que lo han reescrito y es totalmente exagerado. Entonces, el relato, cuando se transmite así, de esta forma, eh, cada uno añade matices, añade interpretaciones, exageraciones en función de la audiencia. Y bueno, yo no digo que sea necesariamente con mala intención, porque eso es parte del proceso humano de narrar experiencias de este tipo. Pero sí es verdad que no le hacen ningún favor al caso. Y que yo de eso no me hago responsable. Yo de lo que otro cuente de un caso mío, que un tercero cuente a un cuarto en la calle de cómo él cree que es el caso, pues ya es. Ni yo soy responsable de lo que cuente ese, ni yo soy protagonista de lo que cuente de forma exagerada, ni mucho menos. Por eso te digo que sí es llamativo. Eso no invalida el caso, pero sí obliga a analizar cada testimonio con un espíritu crítico como solemos hacer. Pero claro que sí, que esas invenciones de terceros son malas. Última pregunta. ¿Conoce algún caso similar, aunque no esté documentado oficialmente? Pregunta Rafael Benítez de Utrera, 46 años, albañil. Sí, recuerdo uno que ocurre precisamente en Los Palacios, que una buena amiga mía me lo pasa, que nunca llegó a salir en los medios, a Dios gracias,
y que, según contaban los propietarios, tras una reforma empezaron a escuchar pasos en la planta de arriba. También hablaban de herramientas que desaparecían durante la obra, que aparecían en otro lugar, de luces que se encendían. Y lo curioso es que todo empezó después de encontrar en la pared un hueco, como si hubiera sido un hueco que ocultaba algo. Allí encontraron una cajita, pero la cajita estaba llena de estampas, de fotografías, y nunca se investigó a fondo. Pero sí hubo casos que eran muy importantes y casos muy impactantes, y la familia con el tiempo acabó vendiendo la casa. Pero bueno, es un poco el caso Tomares, ¿no? El caso de esa chica que muere en esta casa después de hacer una ouija, y que a partir de ahí empiezan a producirse todo tipo de hechos en este lugar. Hoy la casa tiene una nueva vida. Está habitada, aunque guarda celosamente su secreto, ¿no? El secreto de lo que ocurrió entre sus paredes. Las explicaciones variopintas. Una fue la que yo di, otra fue la que otros dieron. Nunca llegaron a satisfacer a quienes vivieron el fenómeno en primera persona, porque ellos querían respuestas. La familia quería respuestas y yo respuestas no tenía. Y el misterio ha quedado ahí. Para unos es sugestión, dolor emocional, para otros es lo inexplicable, lo desconocido. El caso Tomares no solo ha dejado una huella en la investigación paranormal en la provincia, sino también una reflexión profunda, ¿no? ¿Hasta dónde llegan las experiencias que, incluso bajo un análisis riguroso, no pueden ser comprendidas? ¿Hasta qué punto llega la maldad humana en, sin investigar un caso ni tener todos los datos, criticar lo que no se conoce? ¿Hasta dónde llega el verdadero enigma de este lugar? ¿Dónde reside lo que ocurrió allí? La valentía de la familia al contarlo, la valentía de los testigos al contarlo, pero también la impotencia de nuestra propia incapacidad en poder dar soluciones y aceptar que no todo puede ser explicado. Quizás esa es la grandeza del caso Tomares. Legalizar el contrato de su alquiler ha sido un error, señor Russell. ¿Cómo dice? Esa casa jamás debería haber sido alquilada. Ha sido una equivocación. La señorita Norman actuó precipitadamente. ¿Qué puede objetarse? Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Voces del Misterio Express.